Muy buenas tardes a todos los presentes. Les damos la bienvenida y asimismo damos la bienvenida a Boris Cristian Herbas Torrico. Él es doctor y magíster en Ingeniería Industrial y Gerenciamiento en Tokio. Tiene licenciatura en Ingeniería Industrial en la Universidad Mayor de San Simón y es especialista en sistemas de gestión de calidad y también en comercio exterior. Él desarrollará la ponencia Inteligencia de Negocios, Experiencias Investigativas. Recordamos a nuestro ponente y a sus expositores acompañantes que cuentan con 30 minutos y seguiremos con la ronda de preguntas. Gracias. Bueno, buenas tardes. Vamos a comenzar la presentación. Esta presentación tiene dos partes. En una primera parte yo voy a presentar las experiencias investigativas que se han hecho en la Universidad Católica desde mi llegada acá a Bolivia. Voy a mostrarles qué grupos de investigación se maneja o están bajo mi dirección y algunos logros que se han obtenido y cuáles son actualmente los problemas que se han ido enfrentando, como para que conozcan cómo se ha trabajado en el tema de investigación acá en la Universidad Católica bajo mi dirección. A continuación, mis acompañantes, en este caso Diego Peñaranda, Mauricio Lascano y Deimar Gisbert, que son estudiantes de la carrera de Ingeniería de Telecomunicaciones, van a mostrarles una aplicación de lo que hemos estado trabajando los últimos 2 años en el tema de Machine Learning con ellos. Entonces, sin más preámbulo, comenzamos a explicar. En realidad, siempre me gusta comenzar con un pensamiento. La guerra es 90% información, según Napoleón Bonaparte. Y en ese sentido esto es importante porque muestra que todos los avances tecnológicos que se están dando hoy en día dependen de información, dependen del tratamiento de la información que se tiene y cómo se la usa. Y el área en el que me especializo corresponde justamente a ese uso de información. Concretamente, les di una biografía para que la lean, pero no la leyeron. Lo que ocurre es de que en el extranjero, donde yo estudié, en el Japón, se da una importancia excesivamente grande a la información. Hoy en día se tiene que utilizar la información para tomar decisiones y se ha dejado esa forma de pensar que todavía prima en Sudamérica, que se llama el le meteremos nomás. El le meteremos nomás, que está muy bien metido en la cultura boliviana hoy en día, hace que la gente confíe demasiado en sus instintos o confíe demasiado en su cultura. Sin embargo, en el extranjero este paradigma ya ha ido cambiando. Hoy en día la gente toma decisiones basadas en información. ¿Por qué? Porque entiende que la ciencia ha llevado al ser humano a tales avances, de tal forma que ha mejorado la calidad de vida y está ayudando a que el mundo siga avanzando. Entonces, esto que les voy a presentar es esa nueva tendencia que se está trabajando aquí en la Universidad Católica. Y inicialmente hay que ver el proceso de toma de decisiones, cómo ocurre. Básicamente lo que ocurre es que la información y conocimiento es la columna vertebral de tomar decisiones. Noten que no se debe confundir información y conocimiento. Información son datos. Conocimiento es la aplicación de ciencia a esos datos. Entonces es utilizar la información disponible para tratar de tomar la mejor decisión posible. Inicialmente se tiene un problema que se va a analizar, a continuación se buscan alternativas de solución en la cual entra la información y los datos y a continuación se toman las decisiones. ¿Cómo se identifican posibles oportunidades o problemas cuando uno comienza a investigar? Inicialmente en las empresas en particular, esto están en los planes de negocios de los emprendedores o los gerentes, o en las propuestas de proyectos que se van desarrollando. En ese sentido, hay algunas preguntas básicas que se responden antes de iniciar un proyecto investigativo, y es: ¿cuál es el problema que buscamos resolver? ¿Qué es ese algo que te está doliendo? Como decimos vagamente, ¿qué te escuece? Entonces, en ese sentido queremos ver, para investigar, para trabajar en un análisis científico de datos, exactamente cuál es el problema. Lo que ocurre, y eso lo voy a hablar más adelante, en realidad es, hoy en día mucha gente está hablando de,
Recientemente recibí un meme de un amigo de Filipinas que es doctor en inteligencia artificial, y hubo un congreso mundial en Manila, y decía lo siguiente, te los voy a traducir así bien toscamente. Decía, el data science, el big data, machine learning, todas estas áreas, es como el sexo de adolescentes. Todo el mundo dice que lo hace, todo el mundo cree que lo hace, pero nadie lo está haciendo, ni nadie sabe cómo se hace. Entonces ese es un problema, porque hoy en día todo el mundo se cree especialista en data science, todo el mundo cree que sabe al respecto, y todo el mundo, todas las empresas están hablando de este tema, pero no entienden exactamente qué es lo que está sucediendo. Entonces, esto lleva a problemas que se están viendo, no solamente en nuestro país, sino en el extranjero, en el cual se comienza a utilizar datos que obtienen las empresas de forma que tratan de obtener cualquier tipo de información. Pero esto rompe el principio científico en el cual se debe utilizar datos basados en conocimientos, basados en un problema, en buscar una solución a algo. Entonces, en función a este problema identificado, uno tiene que responder cómo se va a proponer solucionarlo, cuáles son las alternativas de solución. Existen en el tema de Machine Learning, el tema de ciencia de datos, muchísimas técnicas. Es difícil decirles de memoria, enumerarles todas las técnicas, son muchísimas, pero se trata de buscar alternativas basadas en técnicas clásicas. Después ya se entran a técnicas mucho más sofisticadas, que son las que hoy en día aparecen. Después hay que preguntarse cuál va a ser el potencial impacto en el mercado. Esto básicamente en que no solamente a nivel de productos, servicios o investigaciones, tiene que haber un grado de novedad. Entonces no se debe repetir lo que otros han hecho, porque en el mundo moderno se valora muchísimo la originalidad. Entonces si tú repites lo que otros han hecho, el valor de lo que has investigado, lo que has buscado, tiene menos, si quieren, apreciación por la sociedad. Entonces, ¿cuál es ese impacto que tendría? O sea, hay personas que han hecho algo al respecto. Adicionalmente, el mercado al cual va a ir es lo suficientemente grande que va a garantizar el crecimiento de esto, o es un segmento muy pequeño. Depende a cuál se quieren orientar. Especialmente hay ciertas áreas en las cuales son muy especializadas y los segmentos son muy pequeños. Y son apuestas que hacen muchas veces los investigadores. En otros casos son, si quieren, áreas mucho más grandes que se van desarrollando, pero también entras al otro problema, en el cual hay demasiada competencia. Entonces, depende a qué área tú quieres entrar. Finalmente, bueno, cuál es la molestia que están intentando solucionar y qué está haciendo el mercado para solucionar ese problema. ¿Será que existen investigaciones, productos, servicios que pueden ayudar a solucionar esto? Entonces, ¿cómo es un ciclo decisional en análisis de datos? Primero está el analista, tiene que ser una persona que tenga conocimientos de manejo de datos. A continuación, aplica diferentes técnicas a estos datos para ver qué es lo que ocurre basado en las preguntas anteriores que hemos visto. O sea, ya hemos cumplido esto, entonces estamos viendo las posibles soluciones. Luego, se busca en realidad producir información que va a llevar a conocimiento. Como les dije, no hay que confundir información con conocimiento. Conocimiento ya es la aplicación de, en este caso, principios científicos que permiten entender y dar una forma, encontrar un patrón, si quieren, a esta información. Luego ese conocimiento se utiliza para tomar decisiones, que esto provoca más acciones o cambios de comportamiento y otra vez se generan más datos y sigue el sistema. Por eso es que hoy en día el hacer ciencia de datos en muchas empresas, en Bolivia están naciendo, en otros países ya es como que algo que se da por hecho, viene a ser un ciclo. Entonces no es simplemente, como algunos confunden, agarrar líneas de código, colocar, ver qué pasa y me quedo ahí, sino que constantemente tiene que analizarse y volverse a analizar. ¿Por qué? Porque estas acciones llevan a más datos y van a seguir cambiando. Hay un libro muy interesante que les puedo recomendar, se llama Weapons of Math Destruction, si quieren, armas de destrucción matemática, que analiza este aspecto. Cómo es que el uso, si quieren, alegre de los datos o técnicas estadísticas, técnicas matemáticas, inteligencia artificial, etcétera, ha llevado a problemas en las sociedades y está llevando a problemas incluso en empresas. Entonces hay que entender que cada análisis que se tiene va a llevar a un comportamiento que va a ir generando un ciclo que a la larga puede cambiar incluso sociedades. La inteligencia de negocios, que es lo que estamos hablando, que es, si quieren, el término de moda que se maneja a nivel empresarial, en palabras sencillas no es más que estadística a los datos de los negocios. Nada más.
Entonces, hay muchas definiciones, tecnología que permite recolectar, almacenar, acceder, analizar datos, grupos de aplicaciones para consulta, procesamiento, análisis estadístico, ayuda de análisis de rendimiento, entendimiento pasado para predecir el futuro, hay N definiciones. Pero, en resumen, básicamente, ¿qué es? Es utilizar estadística, métodos matemáticos ayudados por las computadoras para procesar estos datos, para generar más información y tomar decisiones. El minado de datos, algunos lo definen como un proceso computacional para descubrir patrones. En esencia, es lo que hace la ciencia. La ciencia trata de encontrar orden en el caos. Y básicamente aplicamos la ciencia a los datos, encontrar orden en ese caos, encontrar un patrón. Y en ese sentido utilizamos técnicas de machine learning, algunos le dicen inteligencia artificial o subvarias, ahí hay mucho debate, la estadística y las bases de datos. En esencia, la herramienta básica es estadística. Utiliza muchísima estadística, principios matemáticos, para poder entender cómo funcionan estos algoritmos. ¿Cuál es el proceso general? Haciendo un resumen. Primero, se identifica y ensambla una base de datos. Puede ser una base de datos de una empresa, pueden hacerse encuestas, pueden hacerse las redes sociales, hay muchas formas que es un preprocesamiento. En función a esto comienza la detección de anomalías, pueden haber datos que no corresponden a ciertas distribuciones. Aquí es lo interesante que no simplemente se trata de aplicar las técnicas o los algoritmos existentes, sino hay que entender qué es lo que está ocurriendo, cuáles son las distribuciones de los datos. ¿Será que existen datos que básicamente son ruido, que pueden alterar? En muchos casos existen datos que son meramente ruido y alteran toda una técnica y los resultados se parcializan y no tienen sentido. Entonces, debe analizarse, debe detectarse anomalías, se pueden utilizar técnicas de clustering, clasificación, reducción dimensional, regresiones, resúmenes, vamos a ver, algunas les voy a hablar al respecto. Y en función a esto, realmente lo que se hace es descubrir conocimiento. Tratamos de ver qué conocimiento extraemos de esta información y, aún más importante, que estos resultados correspondan a la realidad. Entonces, que haya una coherencia entre el resultado matemático obtenido versus la realidad del proceso que se está analizando. En muchos casos ocurre que se introducen los algoritmos, se los maneja, pero el resultado no tiene ninguna coherencia con la realidad. Y esto también lleva a problemas. Se le llama la fe excesiva en los números. Entonces, debe siempre verse la coherencia de los resultados respecto a la realidad y adaptarlos para ver hasta dónde hemos podido modelar adecuadamente la realidad. Lo que ocurre, y esto es básicamente se llama la teoría del caos, ninguna medición es perfecta. Toda medición tiene error. Toda medición que hacemos es meramente una aproximación. Entonces los modelos van a tratar de hacer una aproximación, por más precisos que fuesen, pero siempre tienen un grado de error. A continuación les voy a explicar un poquito las experiencias investigativas que he tenido. En ese sentido, actualmente tengo ya más de 30 investigaciones científicas, alrededor de 10 ya son papers internacionales en diferentes journals en el extranjero. Los que me conocen saben que me caracterizo por mis publicaciones son en el extranjero, no son a nivel Bolivia. Tengo premios, he ganado el premio Deming en Japón, el premio a la investigación del año en el Japón. Hace 2 semanas recibí un reconocimiento del Senado por mis aportes a la ciencia y tecnología. También hace 2 semanas gané un premio en el Congreso Boliviano de Economistas por una de mis investigaciones. Entonces hay bastante para hablar. Lo que ocurre es que, como todo boliviano que estudia en el extranjero, lo primero que pasaba en mi mente era: ¿vuelvo o no vuelvo? ¿Me quedo o no me quedo? Tenía una oferta para quedarme en Mitsubishi, para ir a trabajar en el área de análisis de datos. También tenía una oferta de mi universidad, el Instituto Tecnológico de Tokio, para quedarme como profesor asociado. Entonces, habían las oportunidades para quedarme en el Japón y en una universidad, que es el Instituto Tecnológico de Tokio, que está entre las top 10 de ingeniería del planeta y es la mejor universidad tecnológica del Japón. Entonces, por razones, comencé a analizar, viéndolas, si quieren, la historia, decidí volver, porque la razón era bien sencilla. Podía garantizar mi vida en el Japón y ganar mucho más de lo que gano acá y estar, como se dice, hecho. Pero habría cometido el error que tanto había criticado cuando era estudiante, que ¿dónde están esas personas que van a formar a los nuevos científicos? Entonces yo podría haber ido por mi lado egoísta y pensar solamente en mí, pero decidí volver a Bolivia porque dije, se tiene que ayudar a formar a nuevos muchachos, a nuevos jóvenes.
porque había visto en el Japón de primera mano cómo es que existe una estructura de investigación en la cual estudiantes apoyan a sus profesores, los profesores están trabajando con la industria, incluso los estudiantes cuando se gradúan vuelven a sus laboratorios, siguen trabajando con ellos y se da un ciclo. Aquí le llaman la famosa triple hélice, pero nadie sabe cómo implementarla. Todo el mundo habla de memoria, dicen la triple hélice, que la colaboración industria-universidad, esto y el otro, pero no han entendido realmente qué es lo que ocurre. En el Japón lo que ha ocurrido, y ellos han entendido ese aspecto, incluso en universidades como Estados Unidos, en MIT y otras, los estudiantes graduados no es el hecho que se gradúan y se van, tienen que volver a seguir trabajando con su universidad y seguir enseñando a las nuevas generaciones. De esa forma se crea ese círculo. Entonces, cuando volví el año 2013, conversando en su momento con la autoridad que estaba en mi carrera, le pedí la autorización para formar un grupo de investigación, que era básicamente agarrar los estudiantes más sobresalientes de una materia que me invitaron a dictar y emular esa estructura de laboratorios que hay en el Japón. En el Japón, para que más o menos entiendan cómo es la cuestión, los laboratorios de investigación es como esta aula, cada laboratorio tiene un profesor, el full professor, tiene profesor asociado, tiene profesores asistentes, tiene doctorantes, tiene maestrantes, tiene gente de pregrado. Y son áreas, laboratorios especializados solamente en un área de investigación. Y todos se van apoyando. Si quieren, los de pregrado, los estudiantes se ayudan con los de maestría se están ayudando con los de doctorado, los doctorados están ayudando con los profesores asociados, el profesor asociado está trabajando con el profesor final, o sea, es toda una estructura, una mini empresa cada laboratorio. Y dije, ¿por qué no intentamos esta estructura aquí en Bolivia? Pero no tenemos la infraestructura, pero lo podemos hacer. Lo que pasó es que lo hice ad honorem, en mis ratos libres, me reunía con los chicos, aquí en el último piso donde es ahora la sala de docentes. Nos reuníamos en la mesa a estudiar investigaciones. Así literal, sin ningún pago, comenzamos a estudiar. ¿Por qué? Porque el primer problema que enfrenté con ellos fue que el nivel era muy bajo. No estaban a un nivel de hacer investigaciones. Y para hacer investigación se necesita más conocimiento. ¿Cómo vas a crear algo si no sabes toda la ciencia al respecto? No puedes crear si no la conoces. Eso es el resto es suerte. Entonces comenzamos a trabajar. Un año después hubo la primera tesis de Natalie Murillo, que es una ingeniera que actualmente está en España. Ella defendió su tesis, sacó 100 en su momento. A continuación, estos son algunos hitos simplemente, estoy resumiendo. El 2015 los chicos escriben su primer artículo científico internacional que se presenta en Chile. Luego aparece, en este caso, con el doctor Leon Palafox, con quien estamos trabajando, que en su momento estaba en la Universidad de Arizona. Él me propone crear un grupo para comenzar a trabajar en el tema de Machine Learning, para ayudar, obviamente es un trabajo en red, y se decide, hablando con el director de la carrera de Ingeniería de Telecomunicaciones, buscar a estudiantes para comenzar este proceso de formación, porque se había visto que los de industrial estaban comenzando a producir, y actualmente el grupo de industrial es el grupo que más artículos científicos tiene en toda la universidad a nivel nacional. No lo digo ni siquiera localmente, a nivel nacional. Entonces, también se trabaja después con otro grupo, con el doctor Eric González, que fue un exalumno mío en San Simón, para crear un grupo de investigación con ingeniería financiera, en el cual se comienza a trabajar bajo esa estructura que se trabajó con el doctor Palafox. En febrero de este año fue un hito también para nosotros, porque uno de nuestros estudiantes es el primero en toda la Universidad Católica a nivel nacional, en publicar un artículo en una revista indexada de clase mundial. Entonces, este caso es el ingeniero Carlos Arandia, que logra publicar en el International Journal of Corporate Social Responsibility. Entonces, esto es un aliciente más porque nos muestra que las investigaciones que estamos haciendo con ese equipo son de clase mundial, no simplemente locales. Luego, adicionalmente, basado en esta investigación, se invita a que vamos a publicar un nuevo artículo, un capítulo en un libro que va a salir en Suiza, en la editorial Springer, para prácticas internacionales de responsabilidad social. Estos son los grupos de investigación que actualmente estoy manejando. El primero que fue formado por mí, que es el de ingeniería industrial, luego apareció el de ingeniería financiera y luego el de ingeniería de telecomunicaciones. La idea básica, como les decía, es replicar estas experiencias investigativas internacionales, en la cual se tiene un investigador internacional, una persona con grado de doctorado, especialista en el tema, que comienza a formar estudiantes. Lo interesante de esto
es de que los estudiantes, como les decía, el hecho que se hayan graduado no significa que no van a volver. Tienen que comenzar a formar a otros estudiantes. Y de esta forma, por ejemplo, en el grupo industrial actualmente tenemos 8 tutores, de ellos varios que son ingenieros, 9 estudiantes que están constantemente apoyados. En el caso de ingeniería financiera, estamos trabajando con el doctor Eric González de la Universidad de Kobe, que es un doctor en economía, que estamos trabajando con 6 estudiantes, y acá sus compañeros que pueden ver, que son del área de telecomunicaciones, que estamos trabajando bajo la dirección del doctor León Palafox, que ahora está en la Universidad Panamericana, que para que conozcan un poco al respecto, es un doctor en inteligencia artificial de la Universidad de Tokio. He tenido la suerte de conocer a esta persona, en mi opinión es la persona más inteligente que conocí en mi vida. Él incluso trabajaba con NASA, por razones de Trump y la historia que ustedes han visto, ha tenido que volver a México, ya no ha querido estar en México, pero tenemos la suerte de tener una persona de extremado talento que nos está ayudando a formar los grupos. ¿Qué es lo que hemos logrado hasta ahorita con el primer grupo? 6 tesis de pregrado, hay 7 líneas de investigación, hay un journal paper nacional, hay 5 internacionales y un journal, bueno, en este caso, adicionalmente un journal de top. En el caso del segundo grupo tenemos 2 líneas de investigación y con los de ingeniería financiera, que tiene que ver con behavioral finance y el área de Bloomberg. Y finalmente con este grupo tenemos una línea de investigación concreta que es machine learning. ¿Cómo se hacen estos procesos de investigación? Para que vean. Inicialmente se selecciona a estudiantes sobresalientes que tengan capacidades de poder trabajar. Luego se procede por un periodo de 6 meses a 1 año a nivelar sus conocimientos en el área de investigación. A continuación se trabaja con seminarios semanales de investigación en los cuales los jóvenes tienen que comenzar a leer en inglés, sí o sí, todo es en inglés, y van a comenzar a presentar investigaciones del área de avanzada. Luego, el estudiante, una vez que encuentra algo que le gusta investigar, inicia una línea de investigación o continúa la línea de otra persona. Posteriormente hace su presentación de trabajo de grado, escribe un artículo científico y tiene que seguir asesorando a nuevos miembros. Esa es la estructura con la cual trabajamos actualmente. ¿Cuáles son las técnicas estadísticas que más se han utilizado hasta ahora? Regresión lineal múltiple, logística, componentes principales, factorial, clústeres, supervivencia, el TCNE que les van a hablar en un instante y análisis estructural de ecuaciones. En cuanto al software que más se ha utilizado hasta el momento, tiene que ver, aunque no lo crean, con el humilde Excel, que siempre ayuda, que muchos lo dan no lo valoran, pero ayuda muchísimo. Stata en el área financiera, SPSS con los industriales, Yamovi, el R que es un área de programación, el M+ para ecuaciones estructurales, el AMOS para ecuaciones estructurales y el Python que es el tema de Machine Learning. ¿Cuáles son las instituciones con las que actualmente se está trabajando? La Universidad Católica ha apostado mucho a este proceso en el sentido que se han analizado ya muchas bases de datos de la Universidad Católica y esos resultados ya se han implementado en diferentes políticas. La Universidad de Talca de Chile, la UNAM, la de Kobe University, Ethics, FABOSE, etcétera. Hay varias universidades e instituciones con las que se trabaja. ¿Cuáles son los problemas que hemos identificado o que he identificado hasta ahorita en el tema de investigación a nivel nacional? El primero es la falta de compromiso a largo plazo. Muchos estudiantes están aquí solamente para graduarse. No tienen una visión de largo plazo de ayudar a su país. Y eso ha llevado a que muchos estudiantes que han trabajado conmigo han terminado abandonando. No han podido seguir el proceso porque los estudiantes que trabajan conmigo tienen que tener una visión de largo plazo para seguir ayudando a más generaciones. Algunos solamente estaban por el título y se fueron. Las fuentes de financiamiento en nuestro país son pocas o nulas. Esto lo hemos solucionado con recursos propios. El espíritu que aprendí en el extranjero es básicamente hay que hacer lo que se pueda con lo que se tiene, no hay que pedir. Lo que he visto en nuestro país, en varias universidades, incluida la nuestra, a la gente le encanta pedir. Siempre falta todo. Nos falta dinero, nos falta esto, nos falta aquello, nos falta tal, nos falta cual. Es cierto que en algunas áreas se necesita más financiamiento que en otras, pero el espíritu de los japoneses que aprendí allá, ellos trabajan con lo que tienen. Y si no lo tienen, lo van a crear y van a seguir haciéndolo. La poca confianza de las empresas públicas y privadas para trabajar con estudiantes universitarios, que también ya lo hemos solucionado, en el sentido que utilizando mi nombre en el área industrial, las empresas han comenzado a confiar en nosotros y ahora están permitiendo que los estudiantes comiencen a hacer prácticas de avanzada con ellos para poder lograr más avances en los diferentes temas investigativos. La desconfianza social en la tecnología, que es muy común en Bolivia, que la intuición está por encima del conocimiento, o el famoso le meteremos nomás, que es muy común. El bajo nivel científico nacional, esto es una realidad, nos guste o no.
En nuestro país hay paradigmas que no tienen una orientación internacional. Nos gusta pensar a los bolivianos que somos muy únicos, que lo que pensamos es súper original y nadie más lo ha hecho. Pero una vez que uno se adentra al mercado internacional, el conocimiento, encuentra que eso ya lo han hecho hace mucho tiempo. Entonces, hoy en día esos paradigmas que se manejan mucho a nivel nacional no tienen esa orientación internacional, ya son desechados o algunos ni siquiera son probados científicamente. Eso es lo peor de todo. Hay paradigmas que son bien fuertes en las universidades de nuestro país que no tienen evidencia científica y directamente los desechan en el extranjero. Y esto lleva a un conformismo científico. ¿Qué es esto? Que en Bolivia todos somos expertos y nadie lo es. Entonces todos se conforman con publicar nacionalmente lo que han hecho, pero muy pocos o nadie prácticamente lo hace a nivel internacional. Como decía mi padre, y siempre recuerdo este ejemplo, me decía: hijo, una cosa es jugar en tu cancha, o sea, aquí con tu pelota en tu cancha, cerca de tu barrio y demás. Otra cosa es que vayas afuera, con otras reglas, con otros árbitros, con otros jugadores. Si quieres saber si realmente eres bueno, andate afuera. Aquí puede que seas muy bueno, pero nunca lo vas a saber si no vas afuera. Y ese es el punto. Aquí es el conformismo científico. Los bolivianos preferimos estar aquí felices entre nosotros, hermanos expertos, que la excesiva influencia de algunas universidades, hay temas políticos muy fuertes y la cultura predominante en la cual la gente siempre espera todo. A continuación los muchachos van a exponer las experiencias que han hecho con Machine Learning. Buenas tardes. Vamos a hablarles un poco sobre en el proyecto de investigación que estamos con el doctor Boris, y un proyecto de investigación que es aplicado a nuestra área, que son las telecomunicaciones. Y bueno, eso. El proyecto se llama Retención de clientes en una empresa de telecomunicaciones por medio de Machine Learning. Les voy a hablar un poco de qué es lo que es Machine Learning. Machine Learning es una rama de la inteligencia artificial. Es la programación que le da a las computadoras la capacidad de poder aprender automáticamente mediante bases de datos sin la necesidad de ser programados explícitamente para esto. En otras palabras, la máquina, el código, va a cambiar su comportamiento a medida que, en base a los datos. Primero les vamos a hablar un poco de selección del lenguaje de programación, que es el Python. El Python es un lenguaje de programación bastante utilizado en el Machine Learning, y lo hemos escogido principalmente porque es código abierto, es open source, y por motivos de investigación, y se ha decidido optar por esto. El Python tiene librerías que son que se dedican específicamente a lo que es el Machine Learning, como pueden ser, como dice ahí, el NumPy, el Pandas, que nos ayudan con todo lo que es el álgebra lineal, todo lo que es la limpieza de datos, las operaciones con los datos, librerías que simulan modelos matemáticos como la regresión lineal, la regresión logística, y para graficar están el Matplotlib y el Pylab. Bueno, un poco hablarles de la descripción de la base de datos que tenemos. La base de datos pertenece a una empresa de telecomunicaciones. Se ha intentado conseguir una base de datos de nuestro medio que también está enfocada en nuestra área, pero no ha sido posible, entonces tenemos que trabajar con esta. Se tiene datos de unos 7.043 clientes de la empresa de telecomunicaciones, donde se toman en cuenta muchas de sus características, y esta es una muestra de lo que es la base de datos. Aquí podemos ver todas las variables que son tomadas en cuenta a la hora de realizar este proyecto, y tenemos la del final, que es el retiro del cliente de la empresa, que es el objetivo, que en esto nos queremos basar, en esto nos queremos enfocar. A esto se le denomina churn. Churn es el grado con el que los clientes se retiran del servicio que se les está brindando. Y comentarles un poco de cómo se hace un análisis de retención de clientes en el Data Science. Se utiliza un esquema que es el CRISP-PDM, que consta del entendimiento del negocio, el entendimiento de los datos, la preparación de los datos
el modelado, la evaluación y el despliegue, donde nosotros hemos aplicado unas cuantas partes de este modelo. Todo se basa en matemáticas, como por ejemplo el Machine Learning. Tiene sus orígenes en la década de los 50, pero como no se tenía la tecnología para que sea implementado, recién se está implementando, está en crecimiento exponencial y bueno, todos lo están utilizando. Hay 3 tipos de algoritmos de Machine Learning. Uno son los supervisados, donde un humano tiene que meter los datos y tiene que etiquetar los datos. El no supervisado, donde todo este proceso lo hace la computadora. Y el reforzado, donde el algoritmo, la computadora, recibe retroalimentación, buena o mala, para que el algoritmo mejore automáticamente. Y nosotros hemos utilizado 3 técnicas, que 2 son supervisadas. Les voy a hablar de una que es supervisada, que es la regresión logística. La regresión logística es un modelo de clasificación binario, donde de manera probabilística determina una curva de probabilidades que nos ayuda a determinar cuándo es más probable que una persona se vaya. Bueno, en este caso, el 1 está representado como el abandono del cliente y el 0 como personas que no se retiran. Después, un poco otra técnica. Buenas tardes a todos los presentes. Continuando con la explicación que dio mi compañero acerca de los modelos que hemos utilizado, el siguiente modelo que utilizamos también es el algoritmo TSN. ¿Qué es el algoritmo TSN y para qué lo vamos a utilizar? Utilizamos el algoritmo TSN para hacer una reducción dimensional. Utilizamos este método debido a que tiene ventajas sobre otros, como por ejemplo el método de próximos cercanos, como es el PCA, y tiene la gran ventaja de que este modelo no necesita que los datos sean lineales, puede hacer un manejo de no linealidades, y eso nos lleva a un fácil manejo de las variables y todas las grandes cantidades de datos que vamos a tener. Y en resumen, si tenemos 20 variables, el TSNE nos puede dar 2 variables y nada más. Continuando con la explicación, otro modelo que utilizamos lo va a proceder a explicar mi compañero. Muy buenas tardes a todos. Yo les voy a explicar la parte de los clusters. Basándonos en el modelo matemático de los clusters, lo que hace es agrupar de manera natural similitudes que existen dentro de la base de datos. Para ejemplificarlo un poco más fácil o más entendible, es como si tuviéramos una clase de gatos, de leones, de tigres, de perros y de lobos. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer los clusters? Los va a agrupar, ya sea por características determinantes. Una que se me ocurre ahorita es el tamaño de la oreja. El tamaño de la oreja de un felino es pequeña, en cambio la de un lobo o un perro es un poco más grande, es un poco más alargada. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer los clusters? Los va a agrupar de una manera de que las similitudes más cercanas a la parte central del grupo sean las que tienen más similitudes. Eso va a ser un grupo, eso va a ser un clúster. Y va a haber otros clústeres alrededor, pero no van a pertenecer a ese grupo. Entonces, ¿qué es lo que hace ahí los clústeres? Es lo que maximiza la distancia entre grupos y minimiza la distancia entre puntos, teniendo así mucha más similitud. A continuación vamos a pasar con la implementación y les va a pasar a explicar cómo hemos implementado la regresión logística en nuestra base de datos. Bueno, primeramente, no sé si han podido ver antes en la base de datos, habían, por ejemplo, en el género de una persona, habían hombre, mujer, y un modelo matemático no puede procesar estos valores porque todos tienen que ser valores continuos. Entonces, lo primero que se ha hecho ha sido una limpieza total de los datos y luego se ha procedido a lo que es la implementación de la regresión lineal y bueno, ahí está, es un poco de línea de código y que utiliza las librerías de las que he hablado antes,
con unas cuantas líneas de código se puede simular lo que es la regresión logística. Bueno, tiene un grado de acierto que, bueno, con esto nos podemos entenderlo como que ahí nos muestra al final el 0.8, el 80% de los datos ha sido clasificado de una manera exitosa. Un 80% está por encima de los estándares, entonces es una buena probabilidad. Después acá arriba se logra ver lo que dos números, ¿verdad? El primero, la columna de la izquierda, es la probabilidad de 0 y el siguiente es la probabilidad de 1. Entonces los que estén por arriba del 50% van a ser clasificados automáticamente como propensos a retirarse del servicio. Después se ha separado a las personas que se encuentran entre la probabilidad de 0.4 y 0.6. ¿Por qué? Porque estos están al borde de retirarse de la empresa, entonces con ellos se quiere trabajar para que no se vayan. Se ha creado una nueva base de datos donde todas las personas que se encuentran en esta son propensos a salir de nuestra empresa. Bueno, después de todas las variables, de todas las características de cada cliente se hace un análisis y por ejemplo acá tenemos una matriz de correlaciones donde dependiendo de la intensidad del color azul podemos ver que hay un cuadrado que es bastante oscuro ahí y todas estas variables que van creciendo y decreciendo de una manera muy similar entre sí. No sabemos por qué, pero eso nos lleva a la siguiente, que es la importancia de las variables. Las variables más importantes llegarían a ser la de más arriba. La más importante es cuántos meses ha estado esta persona dentro de nuestros servicios. Luego son obviamente cuánto paga por mes, cuánto paga en total y demás. Y se llega a las menos importantes, que son las que tenían más correlación entre sí. Bueno, después se tiene unas cuantas gráficas que nos ayudan a entender acá mediante a cuánto se paga, cuántas personas se salen de la empresa. Aquí están unas cuantas gráficas. Acá la cantidad de personas que se va, la cantidad de personas que se queda. Aquí nos dice que a mayor facturación, mayor es la probabilidad de que el abonado se retire. Y acá también me he olvidado decir que a la edad de los 40 años es la edad donde hay la mayor probabilidad de que el abonado se retire. Acá tenemos unas distribuciones de probabilidad donde hay una mayor probabilidad de abandono al inicio. O sea, nuestro objetivo es si se va a ir o no se va a ir, pero teniendo en cuenta la cantidad de meses que está suscrito, cuánto paga, y estas son las gráficas. Y lo siguiente. Ya después de hacer todo este trabajo, como habrán podido ver, tenemos una gran cantidad de variables en nuestra base de datos. Nosotros nos preguntamos si podríamos hacer la reducción de esas 20 dimensiones, esas 20 variables que tenemos, a 2 variables. Entonces, como lo mencioné a un inicio, vamos a utilizar el TSNE para esto. Este es un poco del código que utilizamos. Como podrán ver, acá se demuestra también que Python es un lenguaje bastante elegante, bastante rápido. Y acá se puede ver la transformación que se hace, la cantidad de dimensiones, porque eso es algo importante también a decir. Tú puedes controlar las dimensiones que vas a querer que el TSNE te dé. Y después procedemos a guardar esas respuestas bidimensionales en XR y YR, que serían las gráficas que vamos a hacer después. Acá se ve el código que se tiene para graficar estos resultados.
Ya después de hacer la reducción dimensional de 20 a 2 dimensiones, procedemos a hacer la graficación mediante la librería de PyPlot. Primeramente, en esta gráfica, estos son los resultados de la gráfica del TCN de la reducción a 2 dimensiones. En la primera gráfica podemos observar que se mantuvo los valores predeterminados que tiene el algoritmo, ya que estos valores pueden ser cambiados. En la segunda, y nos da una gráfica tipo senoidal más o menos, que no es muy fácil de usar, no es usable. Y ya una vez cambiando algunos parámetros del algoritmo, nos da una función cuadrática para que podamos hacer más fácil el manejo de los datos. Bueno, continuando con la presentación, la implementación de los clusters se ha utilizado de 2 a 4 clusters, tomando en cuenta el número 3 sucesivamente, para ver exactamente dónde es que los clusters se empiezan a estabilizar. También hemos utilizado un método que es el análisis de siluetas de clusters, que nos ayuda a que infinitesimalmente no haya tanta variabilidad. Entonces ahí significa donde el número de clusters se empieza a estabilizar. Cabe recalcar que si aumentamos más clusters, la diferencia va a ser mucho más grande o empieza a variar más. Pero cuando empieza a haber una estabilidad donde no varía mucho, es donde podemos detectar que el número de clusters es el indicado. Lo podremos observar a continuación. Tenemos un análisis de 2 clusters que verán que la probabilidad el promedio de la silueta de los clusters número 2 es de un 0.34, en cambio de la de un clúster número 4 es de un 0.4. Haciendo una serie de experimentos alargando los clusters hasta 10, se ve que en 0.4, 0.1 empieza a haber una variabilidad mínima. Entonces decidimos de que los clusters indicados son 4. Los problemas experimentados. Los problemas experimentados en nuestro tema de investigación fue la limpieza de columnas, los strings, importación de la base de datos y caracteres desconocidos para el código ASCII. Como podrán ver, en nuestra columna de género, por ejemplo, o si es casado o no, o si es mayor de edad, se encuentran no solo ceros, sino también se encuentran partes literales, strings. Entonces lo que hacemos con el código es limpiar eso y codificarla a ceros y unos o distintas opciones. Como podrán ver, acá está hecho ya la limpieza de las columnas, poniendo todos en un rango numérico para poderlas trabajar, ya que tienen que tener variables tienen que ser constantes, perdón. Conclusiones del estudio. Las conclusiones del estudio podemos llegar a la implementación exitosa de los modelos de Machine Learning en la base de datos. Cabe recalcar de que previamente tuvimos que tener conocimientos de matemáticas, de probabilidad y estadística mucho más avanzados de los que creíamos. Entonces tuvimos la disponibilidad de poderlas comprender. Se aprendió el lenguaje de Python en el manejo de datos, ya que este es como que el lenguaje universal en la máquina de aprendizaje. Se realizó controles de calidad de los datos. Vimos que en varias celdas estaban vacías o tenían caracteres que no reconocía el programa, entonces eso fue un problema. Se identificaron los patrones que predicen el abandono de clientes, como podríamos ver en la parte de la regresión logística, y también lo podemos identificar en el análisis de clusters y en el análisis de siluetas. Muchas gracias. Agradecemos la intervención del expositor doctor Herbas Torrico y sus 3 expositores. Informarles a los presentes que tenemos un refrigerio en la planta baja de la UCB, por favor, en los mismos lugares que se sirvieron esta mañana. Gracias.